problema de movimiento de un electrón en un campo eléctrico. Luego hay que hacer algunos cálculos de cinemática también. Bueno, me dicen un electrón con 121 electronvoltios, eso es la energía que lleva el electrón. El electrón, lo he representado ahí, lleva una energía, tiene una masa, m, y tiene una velocidad. Eso lo podemos calcular porque el módulo de esa velocidad simplemente es la energía cinética que lleva, es un medio por la masa del electrón por la velocidad al cuadrado. Por lo tanto, la velocidad con la que el electrón va a entrar en esa región va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por la energía cinética dividido entre la masa, ¿no? Bien, eso tendremos que pasarlo a Julio, luego haremos los cálculos. Entonces, me dicen que en las placas, entre las placas hay una tensión de 5 voltios. Se aplica la inferior respecto a la superior, o sea, yo entiendo que la inferior tiene un voltaje 5 y la superior 0. Como el campo eléctrico va del potencial más grande al más pequeño, ya puedo decir que el vector campo va a ser un vector con una componente vertical solamente, ¿no? Entonces se va a encontrar con un campo perpendicular a la velocidad que lleva ese electrón. Y ese campo va a suponer respecto al electrón, le va a comunicar una fuerza, ¿no? Entonces, la fuerza sabemos que es igual a la fuerza es igual a la carga, lo digo bien, por el campo, ¿no? Bien, pero ese valor del campo lo podemos calcular, pues sí, porque me dan la distancia, vamos a llamarla d, de 4 centímetros, sabemos que el campo es constante, entonces el campo pues se puede calcular multiplicando la tensión por la distancia, dividiendo la tensión por la distancia. Bien, ya podríamos calcular con esto la fuerza, pero fijaros que al ser la carga negativa, el campo lo hemos dibujado hacia arriba, pues la fuerza que va a aparecer va a ser hacia abajo, porque cambia el sentido del vector al multiplicar por un escalar negativo. Y esa fuerza lo que le va a suponer va a ser una aceleración, porque sabemos que la aceleración es igual a la fuerza dividida entre la masa, ¿no? Entonces la fuerza que va a tener sentido negativo según el eje Y, pues la aceleración también lo va a tener, ¿no? Entonces ya podemos calcular el valor de la aceleración. Esta fuerza le va a suponer una aceleración que va a ser vertical y hacia abajo, ¿no? Entonces esa aceleración va a ser que se modifique la velocidad, pero solo la componente horizontal, es decir, la velocidad con la que entra v, pues va a seguir siendo la misma, vx, pero en cambio va a tener una componente vi, porque al haber una aceleración, vamos a decir, tirando hacia abajo, pues esa velocidad según el eje Y, que era 0, ahora ya no será 0, se irá modificando, ¿no? Luego va a tener una velocidad según la Y, vi y vx. Bueno, esa velocidad, esa aceleración va a ser igual. Fuerza entre la masa, la fuerza hemos quedado que era Q por E, entre la masa, Q por E, que hemos quedado que era Q por el potencial entre la distancia, entre la masa del electrón, y ya lo tenemos todo. Carga del electrón, potencial, todo. Esto me va a salir una aceleración en módulo de 2,195 por 10 elevado a 13 metros segundo cuadrado. Fijaros que no pongo el signo de vector porque estoy haciendo el módulo, ¿no? Si queréis, para que quede más claro, el módulo de A, módulo de F entre M. Entonces, ¿cuál es el valor de la aceleración vector?
pues es 0 y, porque la fuerza, ¿veis? La fuerza va hacia abajo, tenéis que mirar el dibujo. Y luego menos el 2,195 por 10 elevado a 13 J. Y esto era la primera pregunta, o la segunda. La pregunta B era la aceleración que aparece sobre ese electrón, ¿no? Y esto metros segundo cuadrado. Claro, esa aceleración va a actuar sobre la componente, como he dicho, vertical, ¿no? La velocidad va a ser igual. Va a tener una Vx y una Vi, que va a ser negativa, claro. La Vx es la velocidad con la que entraba. Esta V es la velocidad según la X, que no la modifica nadie porque la aceleración, veis, actúa hacia abajo, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a SVX, que haciendo las operaciones, si queréis, yo ya os doy la velocidad que me sale a mí, ¿cuánto? 6,52, 10 a la 6. Y la velocidad, según la I, pues va a ser 0, que era con la que entraba, según la I no tenía componente I, y luego la aceleración, que es esta, pues menos aceleración por el tiempo, menos 2,195 por 10 elevado a 13 por T J. ¿Veis? La velocidad va a ir, tiene una componente I constante y luego una componente J que va variando con el tiempo. Bueno, tiempo que tarda en pasar entre las placas. Bueno, pues lo que tarda en recorrer los 8 centímetros, pues eso lo podemos hacer con la velocidad según la X. La velocidad según la X no la modifica nada, no hay aceleración según el eje X. Entonces, aunque la trayectoria que vaya siguiendo sea así, ¿no? Pero lo que tarda en hacer los 8 centímetros lo podemos sacar directamente con la velocidad X, ¿no? Y la velocidad, entonces, simplemente tenemos que poner, esta es la pregunta, la velocidad según X es la distancia, que son los 8 centímetros, 8 por 10 a la menos 2, espacio entre el tiempo. Entonces el tiempo es 8 por 10 a la menos 2 entre la velocidad según la X, que hemos quedado que era 6. 6,52 por 10 a la 6, y esto me sale 1,23, 10 a la menos 8. Son los segundos, la pregunta A, los segundos que tarda en recorrer esos 8 centímetros. Y la velocidad vertical al salir el electrón entre las placas. Bueno, la velocidad la tenemos aquí puesto, nuestro vector, ¿eh? Entonces, como ha tardado estos segundos, simplemente colocando en la T estos 8 segundos, nos sale la velocidad que llevará al salir. Es decir, fijándonos en la expresión de la velocidad, diremos, la velocidad al salir será la horizontal la misma, porque no la modifica nadie, 6,52 por 10 a la 6 y metros segundo. Y ahora la otra va a ser menos, tendremos que poner 2,195 por 10 elevado a 13, pero multiplicado por los segundos que ha estado actuando esa aceleración.
lo que ha tardado en recorrer la distancia horizontal. Por lo tanto, esto es la modificación. Entonces, la velocidad que me piden, dice la vertical, es esta sola. Haciendo la operación, ahí me sale una VI, lo que esto es la VX, y esta es la VI, ¿no? Bueno, pues la VI, que es la pregunta del problema, velocidad vertical, la VI es menos 2,69 por 10 a la 5. A ver, voy a ponerlo bien. Componente J, ¿no? Esta es la otra pregunta. Están las tres contestadas.